hablamos de un apartado de la unidad 4 que es muy pequeñito, que nos habla de receptores. Bueno, primero iniciamos hablando de las barreras que tenemos como barreras de defensa en el cuerpo. Hablamos de 3, elementos anatómicos, biológicos y químicos. Y bueno, después desplegamos una cantidad de enzimas y hablamos un poquito de ellas, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarlas? ¿Cuál es su función en el sistema inmunitario? Y comenzamos a hablar de receptores. Un poco complejos por las siglas, ¿vale? Habíamos mencionado que para la inmunidad adquirida tenemos receptores específicos en las células, pero para la inmunidad innata tenemos patrones moleculares. ¿Vale? Son patrones moleculares asociados a patógenos y patrones moleculares que nos indican daño o peligro. Y bueno, nos quedamos aquí en la parte de patrones moleculares asociados a daño o peligro. ¿Qué quiere decir? Son aquellos patrones moleculares que las células del sistema inmune, sobre todo las que participan en la inmunidad innata, pueden leer y lo que le permite reconocer a esas células a los antígenos. Porque recuerden que en la inmunidad innata no hay especificidad. No sabemos si entra un virus, si entra una bacteria, solo sabemos que entró algo extraño, ¿no? ¿Y cómo puedo saber si es peligroso? Bueno, puedo saberlo gracias a estos patrones moleculares que me están indicando daño o peligro. ¿Vale? Algunas de estas moléculas se incrementan y otras solo son expresadas por células cuando hay un daño interno. Es decir, que este microorganismo entró y empezó a matar y a destruir al tejido, ¿no? Esas toxinas o esas moléculas que empiezan a desplegarse ante el daño también nos indican que ese microorganismo o ese agente que ingresó al cuerpo es peligroso. ¿Vale? Las células inmunitarias reconocen que hay residuos o hay sustancias que se desencadenaron ante esta agresión, como pueden ser las que están en estos cuadritos, que nos indican un daño interno. La primera de ellas es la HCP, que es una proteína de choque térmico. ¿Vale? Tenemos también proteínas nucleares, entre ellas hay varias, chicos. Yo les coloqué la más importante, que es la HMGB1. Y también me acuerdo que a alguien le dejé una tarea, chicos. ¿Quién se le quedó una tarea? Alguien me tenía que investigar algo. No me hagan sacar mi libreta. ¿Quién? Una chica. ¿Nadie se acuerda? Claro que sí. Ahorita voy a revisar la libreta porque dejé investigar algo. Y las calgranulinas, ¿vale? Tenemos a las calgranulinas, la A y la B, que son asociadas sobre todo a estas siglas, y al PAS, que es como el más común. ¿Qué significa PAS? Es una proteína amiloide sérica. Esta proteína amiloide sérica se encuentra sobre todo en aquellos procesos que incurren con un proceso inflamatorio. ¿Vale? Esta proteína amiloide sérica es como muy abundante dentro de una reacción inflamatoria. Me voy a regresar un poquito, chicos. Y bueno, queda concluida la parte de los DAM, que son los patrones moleculares asociados a patógenos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con las demás células inmunitarias? Ya mencionamos que los linfocitos tienen sus propios receptores, ¿no? Los linfocitos T, los linfocitos B, incluso participan las inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas participan como receptores en la inmunidad adquirida? ¿Quién se acuerda? O elegimos a la víctima. La inmunoglobulina, ¿qué? La inmunoglobulina M, ¿y cuál otra, chicos? Revisen sus apuntes. B. Y la inmunoglobulina M, ¿cuál otra? ¿No escuché bien? D. Y la inmunoglobulina D. ¿Vale? Ya habíamos mencionado estos receptores en la inmunidad adaptativa, ¿vale? Que prácticamente son los BCR, que son los receptores para linfocitos B, los TCR, que son los receptores para linfocitos T, y dos inmunoglobulinas importantes, que es la M y la D. ¿Vale? Muy bien por parte de la compañera. Ahora vamos a hablar de los demás patrones o los demás receptores de reconocimiento que existen en las demás células inmunitarias. Si los DAMs y los PAMs están presentes en la inmunidad innata, ¿qué pasa con el resto de las células inmunitarias? ¿Dónde están sus receptores? ¿Qué pasa con esos patrones moleculares? ¿Quién los lee?
¿Qué pasa con esos patrones moleculares asociados a daño o peligro? ¿Quién los lee? Bueno, hay receptores específicos que se denominan receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Es decir, son aquellos que pueden leer que es un patrón molecular asociado a patógeno o que es un patrón molecular asociado a daño o peligro. En resumen, son receptores que leen a los PAMs y a los DAM. ¿Dónde los vamos a encontrar? Bueno, estos se van a encontrar en la superficie, ¿vale?, de las células inmunitarias, también podemos encontrarlos en las vesículas, en el citoplasma, de muchos tipos celulares, como por ejemplo los macrófagos, los polimorfonucleares, las células cebadas, células epiteliales, endoteliales, natural killer, prácticamente el resto de células inmunitarias. Y bueno, estos receptores de reconocimiento de patrones moleculares se denominan PRR. ¿Vale? A veces yo ya me los salto y ya no les digo receptores de reconocimiento de patrones moleculares, ya digo PRR. Y ustedes ya saben que son todos aquellos receptores que leen DAMs y PAM. ¿Vale? Ahora, estos PRR los podemos subdividir, sí. Los podemos dividir, en solubles o plasmáticos y en receptores celulares. Y todavía los receptores celulares los podemos subdividir en endocíticos y de señalización. Cada uno tiene cierta función. De hecho, nosotros ahorita vamos a hablar de una lista enorme, pero vamos a tratar de hacerla muy resumida para que pueda ser más digerible. Entonces, recuerden, todos estos PRRs leen DAMs y PAM. ¿Qué son los DAMs? ¿Quién me recuerda qué son los DAMs? Nayeri Machorro, ¿qué son los DAMs? Veo muchas caras perdidas, chicos. Fanny Avelino. Son los patrones asociados con daño o peligro celular. Daño o peligro. ¿Y qué son los PAMs? Julio Chávez. Los PAM son los patrones moleculares que comparten los microorganismos. Exacto, son los asociados a patógenos. Y aquellos que lo leen son los receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Los dividimos en dos, solubles o plasmáticos y celulares. Y todavía los celulares podemos subdividirlos en endocíticos y de señalización. Y bueno, aquí los PRR solubles, plasmáticos o secretados son los primeros, los del primer grupo. Vamos a mencionar a este. Entonces son todos aquellos que son solubles, que son plasmáticos o incluso se dicen que son secretados. Estos son muy efectivos, ¿vale? ¿Por qué? Porque pueden atrapar a los patógenos en la circulación. Y gracias a estos receptores, cuando se le empiezan a leer estos patrones moleculares asociados a patógenos, lo pueden hacer con aquellos que se encuentran en la circulación, ¿no? Que se encuentran ahí en el torrente sanguíneo. Favorecen su entrada a los fagocitos. Entonces, ¿qué células seguramente los van a tener? Los macrófagos, ¿vale? Los neutrófilos también, que tienen esta capacidad fagocítica. Actúan como opsoninas. ¿Qué quiere decir? Que envuelven al patógeno. Si ustedes se dan cuenta, todas estas bolitas rojas que estoy señalando con el cursor son estos patrones, ¿vale? Son estos patrones moleculares asociados a patógenos. Y entonces los receptores están aquí, están en la membrana de la célula inmunitaria, que en este caso serían los receptores de patrones moleculares solubles o plasmáticos. Y están aquí, entonces se envuelven y son atrapados. Gracias a esto pueden atraparlos. Y por último, activan a la cascada del complemento, que ese complemento es un sistema que nos ayuda a potenciar la respuesta inmunológica. Es un sistema del complemento. Y bueno, si nosotros analizamos la imagen, tenemos aquí una célula inmunitaria y bueno, entonces los patrones moleculares asociados a patógenos se encuentran muy cerca de la membrana celular, por lo que permite que los receptores, ¿vale?, de estos patrones moleculares atrapen o permitan leer esa información y si se dan cuenta, lo envuelven, ¿no? Lo opsonizan a esa molécula y la ingresan en el interior. ¿Por qué? ¿Qué creen que pase aquí? ¿Qué proceso va a pasar ahora? Ya la atraparon y ya la envolvieron. ¿Qué creen que hagan ahora? ¿Fagocitosis? La fagocitosis, la van a fagocitar, se la van a comer.
¿vale? Se la van a comer para poder destruirla y ahora sí que ya tengan una porción de proteína, írsela a mostrar a los linfocitos, ¿vale? Entonces prácticamente se realiza un proceso de fagocitosis, pero aquí solamente observamos cómo la opsonizan, cómo la envuelven. Y bueno, tenemos cuáles son estos receptores, tienen nombres, ¿no? Nosotros tenemos 3 grandes grupos, que son las colectinas, las pentraxinas y las ficolinas. Las colectinas vamos a tener 2, ¿vale? Que es la unidora de polisacáridos. Las pentraxinas tenemos a la PCR y a la PAS. ¿Qué significa PCR, chicos? A ver, vamos a elegir a la víctima. ¿Quién les Profe, parece que...? A ver, ok, ¿quién más? ¿Quién me dijo? proteína C reactiva. Proteína se reactiva y la PAS, ¿qué significa PAS? Esa sí no me acuerdo. Esa sí no te acuerdas. Proteína amiloide sérica, ¿vale? Forman parte de las pentraxinas. Proteína amiloide sérica. Y tenemos a las ficolinas, tenemos a la L y a la H, ¿vale? Que estos son los 3 principales grupos de receptores de patrones moleculares. Si yo les dijera en el examen, elige un grupo de receptores de patrones moleculares solubles, seguramente les estaré colocando a alguno de estos 3, ¿no? Y yo ya sé que son las colectinas, que son las pentraxinas o las ficolinas. Ahora vamos a hablar del segundo grupo, que son los celulares. Los receptores de patrones moleculares celulares. Y si ustedes recuerdan, yo les mencioné que estos se subdividen en 2, en los endocíticos y en los de señalización. ¿Para qué nos sirven los endocíticos? Bueno, estos medían la fagocitosis. Forman parte de la mediación de la fagocitosis. Si no existieran, pues prácticamente la fagocitosis se daría de mala calidad, ¿no? Incluso no se podría opsonizar al patógeno. Favorecen la internalización y la destrucción de patógenos, ¿no? Gracias a estos receptores son celulares porque se encuentran dentro de la célula inmunitaria, ¿vale? Los solubles o plasmáticos se encuentran en su membrana, pero estos celulares por lo regular se encuentran en el interior de la célula inmunitaria. Y bueno, también se pueden dividir en receptores de patrones moleculares celulares de señalización. ¿Estos para qué nos sirven? Bueno, estos activan las vías de transducción de señales que estimulan genes de la respuesta inmune. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todos los procesos del cuerpo están mediados por nuestros genes. De ahí la importancia de la genética, ¿vale? Muchos te dicen, ay, es que tú eres así porque así es tu genética. No se equivocan, eso es correcto. Y el comportamiento del sistema inmunológico también está mediado por la genética. Puede ser que su servidora coma bien, se alimente bien, tenga buenos hábitos saludables, tome agua, etcétera, 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 y aún así tenga un sistema inmunológico fatal, ¿vale? Persona que se enferma todo el tiempo y que ya no sabe qué hacer, hace ejercicio, hace de todo, y aún así el sistema inmunológico no es totalmente eficiente. Bueno, seguramente si no tiene alguna otra patología instaurada, la situación está en su genética, ¿vale? Y en donde participa sobre todo en estos receptores de patrones moleculares. ¿Qué receptores podemos encontrar como receptores de señalización? Bueno, tenemos a los TLR, a los NLR y a los RLR. ¿Por qué no les doy sus significados de las siglas? Porque es una condición muy grande, ¿vale, chicos? Es ya ahondar en la parte genética, lo que no nos corresponde, ¿vale? Como tal, en nuestro apartado de inmunología. Pero sí es importante que lo sepamos, porque algunas veces ya la bibliografía nos maneja. Y los receptores de TLR se unen con tal y tal, y ustedes van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, bueno, son receptores celulares que leen patrones moleculares, ¿no? Entonces recuerden siempre este apartado. Y aquí les vamos a dar un nombre. Esta es la última diapositiva de la parte de los receptores y les vamos a dar un nombre. Los endocíticos, que habíamos dicho que prácticamente medían la célula, la fagocitosis, y que se encuentran en el interior de la célula. Vamos a tener a 2, a la lectina tipo C, o también denominada CLR, y a los scavengers o basureros. Estos son bien interesantes porque los scavengers o basureros lo que hacen es encontrar aquellos patrones que ya no nos sirven.
¿vale? Que no van a ser presentados ni a los linfocitos, que son prácticamente material de desecho, ¿no? Entonces, ellos prácticamente lo atrapan para que no interrumpan la respuesta inmunológica. La lectina tipo C o CLR vamos a encontrar a manosa, ¿vale? Y a lectina, aquí está mal, ¿vale? Dice lectina, es lectina con L. Y bueno, estos reconocen bacterias por sus carbohidratos, sobre todo glucanos, manosa y aquí también está mal, ¿vale? Es fructuosa. Entonces, prácticamente lo que hace la lectina es leer la información de aquellos patógenos que tienen una gran cantidad de carbohidratos. Y tenemos a los receptores de señalización. ¿Cuáles son? Los más comunes y de los que vamos a escuchar mucho son los receptores tipo TOL, ¿vale? O también denominados TLR. ¿Qué son estos? Estos están muy presentes también en los linfocitos T, ¿vale? Y en las interleuquinas de la 1 a la 10. Y bueno, estos detectan patógenos circulantes, intracelulares o restos de los endocitados. Tenemos otro tipo de receptores que son los tipo NOT o NLR, que también podemos encontrarlos como NLRP o IPAF, ¿vale? Y estos integran algo que se llama inflamasoma, ¿vale? Inflamasoma es una estructura, ¿vale? Muy importante dentro del proceso de la fagocitosis y de la inflamación. Y por último tenemos a los RLR, que aquí están los marcados en la familia. Estos son sensores citoplasmáticos y sobre todo participan en la presencia de los virus. ¿Qué es lo que compone o caracteriza a un virus? Es su ARN, ¿vale? Que se encuentra en el núcleo del microorganismo. Bueno, pues estos receptores serán los indicados en poder leer los patrones moleculares, sobre todo de virus, porque tienen una gran afinidad con este ARN. ¿Dudas con los receptores, chicos? Sí, profa, ¿me puede volver a repetir el receptor de tipo T o LL? Los tipo TOL, vale, los receptores tipo TOL o los receptores TLR, que son como muy típicos porque de hecho estos también se encuentran en los linfocitos T. ¿Qué van a hacer? Ellos detectan patógenos circulantes, ¿vale? Aquellos que están en el torrente sanguíneo, en la linfa, en mucosas también pueden estar presentes, ¿vale? Pero sobre todo torrente sanguíneo y linfa. Y bueno, estos pueden ser intracelulares, ¿vale? O restos de los endocitados, es decir, que también pueden leer a patógenos intracelulares o restos de los endocitados, los que ya fueron absorbidos, ¿vale? O que incluso ya fueron atrapados por los receptores endocíticos. Y bueno, otra situación que no he mencionado es que también están presentes y trabajan con la interleucina de la 1 a la 10. No sé si quedó un poquito más claro, Otoniel. Sí, profa, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Dudas? Ok, vamos a hacer un recordatorio. Entonces me voy a regresar un poquito a la parte de atrás. Aquí tenemos a los receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Se dividen en dos, solubles o plasmáticos y celulares. Los solubles o plasmáticos, ¿cuáles están integrados en este grupo? ¿Quién me puede ayudar? Tenemos a 3. Es la colectina, pentraxina y ficolinas. Y las ficolinas. Fanny Avelino, ¿cuáles son las pentraxinas? Fanny Avelino. Perdón, es que no se aprendía mi micrófono. Son las PCR y las PAS. ¿Y qué significan? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo creen si lo repito a cada ratito, chicos? ¿Qué les pasa? A ver, Adriana Trujillo, ¿qué es PCR y qué es PAS? PCR es proteína C reactiva y PAS es proteína amiloide sérica. Amiloide sérica. Tenemos a las ficolinas, van a haber dos tipos, que es la ficolina H y la ficolina L, ¿vale? Y tenemos un tercer grupo, ¿cuáles son? Ya se lo había mencionado su compañero. Jessy Telles.
Las ficolinas, la L y la H. No, esas ya las mencioné, las ficolinas, las pentractinas, y nos falta la primera. Entonces son las colectinas. Las colectinas, ¿vale? Allí vamos a tener a otras, que son las colectinas como tal. Ahora tenemos a los receptores de reconocimiento de patrones moleculares celulares. Estos se dividen en dos, los endocíticos y los de señalización. ¿Quién me recuerda cuáles son los endocíticos? Endocíticos. Joshi Domínguez. Son lectina tipo C o CLR y los scavenger o basureros. O basureros, muy bien. Y recuerden, estos participan en la endocitosis. Y tenemos por último a los de señalización. ¿Cuáles son, Kevin Beristain? Son los receptores tipo TOL, los tipo NOD o NLR y los RLR. Muy bien, los receptores tipo TOR, los NOD y los NLR, correcto. Permíteme un momentito. Tipo TOL, tipo NOD y tipo NLR. Y prácticamente eso es lo que abarcamos el día de hoy. Voy a dejar de presentar, chicos, para iniciar con el tema de inflamación. ¿Tienen alguna duda? No, profesora. No, profesora. ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguros? Vale, quiero puro 10 en el examen, chicos? Puro 10. A ver, déjenme checar.